Bartolomé de las Casas nació en el año de 1484 en la ciudad de Sevilla, España. En 1502 partió hacia La Española, la isla que hoy ocupan República Dominicana y Haití. Se convirtió en doctrinero, profesor, laico de catecismo y comenzó a evangelizar a los indígenas, a quienes los españoles llamaban indios. Durante sus primeros 12 años en el Nuevo Mundo, Bartolomé de las Casas participó en varias expediciones de conquista en el Caribe. Es conocido como el primer historiador español y misionero dominico que también fue el primero en exponer la opresión que existía por parte de los europeos hacia los pueblos indígenas en las Américas y para pedir la abolición de la esclavitud allí. Bartolomé de las Casas fue un prolífico escritor y en sus últimos años una figura influyente de la corte española que luchó por terminar la esclavitud progresiva de los indígenas de los pueblos de América Latina. En un famoso sermón del 15 de agosto de 1514, anunció que devolvería a sus siervos indios al gobernador. Al darse cuenta era inútil intentar defender a los indios a larga distancia en América, regresó a España en 1515 para pedir un mejor trato. La persona más influyente en defender su causa fue Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo y futuro corregente de España. Con la ayuda del arzobispo se concibió el plan para la reformación de las Indias. Fue nombrado sacerdote, procurador o protector universal de todos los indios de Indias y designado a una comisión para investigar el estado de los indígenas. Zarpó hacia América en noviembre de 1516. Como muchos otros misioneros españoles que habían viajado a América, Fray Bartolomé de las Casas se dio cuenta de la brutalidad de la conquista. Y eso lo llevó a convertirse en un defensor de los indígenas y un fuerte crítico por causa de la explotación hacia ellos. Bartolomé de las Casas buscó cambiar los métodos de la conquista española y creía que tanto los españoles como las comunidades indígenas podían construir juntos una nueva civilización en América. Por ello, durante su estancia en España, concibió el plan para la reformación de las Indias. Fue ahí cuando el emperador Carlos V lo nombró defensor, sacerdote y procurador de Indias, jefe de una comisión para verificar el estado de los indios. Y en 1519 apoyó su proyecto de fundar comunidades tanto de españoles como de indios. Este asentamiento estaba ubicado en el Golfo de Paria, en la actual Venezuela. En 1523 se unió a la orden dominica y se convirtió en prior o primero del convento de Puerto Plata. Este fue el comienzo de un periodo de escritura muy prolífico para él. Durante los años siguientes produjo sus obras más importantes. En 1527 comenzó a escribir la Historia Apologética, una de sus principales obras, que le sirvió de introducción a su obra maestra, Historia de las Indias. La obra fue publicada por su propia solicitud después de su muerte. Fray Bartolomé de las Casas se convirtió en un ávido crítico del sistema de la encomienda. Argumentó que los indios eran súbditos libres de la corona castellana y que sus propiedades seguían siendo suyas. Al mismo tiempo, afirmó que la evangelización y la conversión debían realizarse mediante la persuasión pacífica y no mediante la violencia o la coacción. Entre 1531 y 1540 escribió varios textos atacando a los encomenderos y acusando a personas e instituciones sobre el pecado de la esclavitud. En 1542, Carlos V firmó las leyes nuevas que reformaron el sistema de la encomienda en respuesta a las quejas de Fray Bartolomé de las Casas y algunos de sus partidarios. La encomienda dejó de ser una donación hereditaria
y los encomenderos tuvieron que poner en libertad a sus esclavos indios. Después de que el emperador aprobó estas nuevas leyes, Fray Bartolomé de las Casas se convirtió en obispo de Chiapas, en la actual Guatemala, donde supervisó su aplicación y las campañas de evangelización. En 1547, Fray Bartolomé de las Casas regresó a España, en donde se convirtió en un influyente consejero del emperador y del Consejo de Indias, hasta el momento de su muerte en 1566, a la edad de 82 años. Fray Bartolomé de las Casas es un personaje histórico bastante importante que nos deja una lección sumamente trascendente, y es la de haberse opuesto a un sistema establecido, de luchar contra la corriente y buscar la forma de realmente representar a Dios en esta tierra, no únicamente de palabra, pero de hecho. Fray Bartolomé, en un momento en donde los españoles consideraban a los indígenas como personas sin alma, se opuso y expuso ante la corona española que los indígenas eran seres humanos valiosos, eran personas que tenían alma y que merecían respeto y sobre todo que mantuvieran sus propias tierras. Además, Fray Bartolomé de las Casas buscó la forma en que los indígenas oriundos de América fueran evangelizados, pero no obligatoriamente, sino que de manera voluntaria, predicándoles el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, la historia juzga de dos maneras. Una de ellas es que la conquista fue una brutal colonización que destruyó por completo la identidad de los pueblos nativos de América. Posiblemente haya mucha razón en eso. Pero también nos deja otra lección, y es que realmente hubieron personas que trataron justa y dignamente a los indígenas y que buscaron que las personas oriundas de estos países fueran respetadas y no se les tocaran lo que eran sus tierras. Para bien o para mal, hoy en día, en el siglo XXI, nosotros, como quizás descendientes de pueblos colonizados, quizás descendientes polémicos, estamos en medio de una historia que a veces tiene matices positivos y a veces tiene matices negativos. Pero el juzgar eso, yo se lo dejo a usted.